6-7. 6-7. Igual nos ves y aún nos sigues financiando los caprichos de un bolso Chanel. Para mí la parte más fuerte de esa época fue el encuentro entre emos y ponqueros. Qué bueno que era el Harlem Shake. Sí, no. Sí, fue uno de Fue los muy primeros bueno. trends. Sí, hice el Cinnamon Challenge, que Ya. era comerte la cuchara de canela. Hice el Chubby Bunny. El air guitar. Curioso porque en mi generación Mira. también eran las batallas de freestyle. Farmeate ahora para terminar este capítulo. Hey, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Ya saben, no importa cuándo, no importa cómo, lo importante es que una vez más estén aquí con nosotros en un podcast para hablar de cosas diferentes. Esto es La Ventana Geek, donde ella es la ventana. Y eres el geek, bienvenidos. Hola. Hola, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, de un tema de actualidad, de un tema que... Bueno, también de no de actualidad. Claro, pero déjame darles la introducción de un tema que aqueja a los jóvenes de hoy en día, pero que en su momento también aquejó a los jóvenes de su momento. O sea que fue... o sea que vamos a hablar de uno de estos problemas generacionales. No diría problemas, pero El vamos a ghosting. decir como modas extrañas. Bueno, entonces ya saben, el título no va a importar, pero vamos a hablar de esas cosas que para cada generación parecen rarísimas, pero que de una u otra manera terminan marcando una época. Sí, y que de hecho para la generación no es rara, para No. los mayores es rara. Y hasta para los menores. Sí, también. Sí, Es sí, como sí. que específico de ese segmento donde creo que no te importa nada. Ujú, sí. Entonces, ¿qué opinas si empezamos con... Bueno, todo esto nació a partir de las batallas de farmear aura. ¿En serio? Claro que sí, nació la idea de este capítulo, me ¿Qué refiero. te parece si después del horóscopo, ya antes de entrar como que lo que ya ha pasado y el contexto y todo, me das tu opinión sobre las batallas de farmar ahora y yo te doy la ¿Y mía? por qué no decimos eso al final? Al final de todo, Claro. todo, bueno, está bien. O cuando hablemos de eso. Está bien. Es que quieres poner lo más interesante al inicio y ahí ya van a escuchar si se nos van a ir. Es porque según el algoritmo los 10 primeros minutos No, es tienen del que ser. primer minuto. Ah, y en entonces, el primer este minuto primer es minuto. tu saludo. Entonces saludo ahí es lo máximo. ahí ya se marcó la idea de En este primer minuto deberíamos poner lo que va a pasar al final, que vamos a farmear ahora. Entonces Vamos a imagínate farmear ahora ese al final. primer minuto así top de farmeo de aura. Ok. Bueno, entonces, ¿tenemos noticias sobre los farmeadores de Aura? O sea, no, pero ya están en Ecuador, ¿no? Tuvo una mega convocatoria de la Carolina. A el mí me domingo salió el anterior. en vivo en Sí. TikTok. Y yo dije, ¿qué? Así Iba a de- ponerme a reaccionar. Pero la verdad me dio pereza y ya no. Pero bueno, Yo pensaba que te ibas a poner a farmear tú solita. me iba a poner a farmear ahora. No. Ya hablaremos de eso. Entonces, Sí. no. Sí hay noticias. Tienen que ver, por ejemplo, con el reestreno de Avengers. Hay un par de cositas interesantes, pero no tienen que ver con el tema. Entonces les va a tocar aguantarse cuando hablemos de esos temas. Sí, muy bien. Entonces vamos con el horóscopo. Perfecto. Este horóscopo es, ¿qué moda adolescente extraña eres según tu signo? Me parece bien. Entonces empezamos como siempre con Aries. Por supuesto, lo que nos trajo aquí. Tú eres una batalla de farmear aura. No puedo creer que estemos Yo hablando de tampoco. esto. Tú no puedes hacer nada sin convertirlo en competencia. ¿Quién tiene más aura? ¿Quién gana la batalla? Aries necesita demostrar que es el protagonista hasta en el recreo. Si hay una batalla de farmear aura, obviamente tú ya estás metido. Solo tengo que decir algo al respecto. No estoy de acuerdo con el horóscopo de este día, pero continuaremos. ¿Por qué? Ya vas a ver por qué. Ni siquiera eres Aries como para ver. No. No sé qué le Ya, tocó a tu exacto. signo. Pero bueno, Tauro. Por supuesto, Pokémon Go. Tú eres capaz de caminar kilómetros si hay algo que ganar al final. En la época de Pokémon Go salías a recorrer la ciudad buscando criaturas virtuales, como si estuvieras en una misión secreta. Tauro necesitaba una buena recompensa para abandonar el sofá. Nada que en la época de Pokémon Go, hace un par de fines de semana hubo Día de la Comunidad en la Carolina y hubo una ola de unas 300 personas caminando jugando, así que nada. ¿De que qué en su comunidad? Bueno, es lo mismo. época. Es lo mismo. Géminis. Las llamadas de broma. Hablar con una persona, fácil. Hablar con un desconocido al que acabas de llamar solo para decirle una estupidez, mucho mejor. Géminis tenía demasiadas ganas de conversar y cero interés en tener una razón para hacerlo. El ejemplo clarito es la taberna de Moe y las llamadas de Bart, ¿verdad? Sí,
Sí, o Eso cuando era. hacías una pijamada con tus amigas y decías, ay, hagamos llamadas de broma. No, nunca me pasó eso, era llamar a la ex, pero bueno, eso ya era con unos No, encima. con mis amigas hicimos un par de... Sí. Y a mí me daba mucho miedo porque era como que te volvían a llamar, o sea, y si contestaban tus papás, no, horrible. Eso quiero escuchar. Bueno, nos toca Cáncer, o sea, yo. las cadenas de Messenger. Eso sí, qué dolor de cabeza. Reenvía esto a 10 personas o tendrás 7 años de mala suerte. Yo creo que todo lo que me está pasando es porque nunca reenvié una cadena. ¿Y Qué tú, bueno. Cáncer? Bueno, la enviaré por si acaso. Eras de ese adolescente que sentía que romper una cadena podía desencadenar una tragedia sobrenatural. Y eso ha trascendido, ¿no? Todavía de ley tienes el tío que pone en Facebook, por favor copien y peguen este texto para no permitir que Facebook utilice tus imágenes. No sé, No. yo ya no tengo Es lo Facebook. máximo. Entonces, Y no. Sí, se siente Ajá. súper in por no tener Facebook. Leo. No, es que Los me hackearon y tazos. nunca me creo otro. Los tazos. Tú no jugabas tazos, tú competías. El recreo se convertía en un campeonato mundial. Y si ganabas uno raro, había que enseñárselo a todo el mundo. Leo necesitaba demostrar que tenía el tazo que nadie más tenía. Story time. Hace unas 2-3 semanas estábamos reunidos con toda mi familia y encontré mi caja de colección de Sacaste tazos. una reliquia. No, saqué toda la colección de tazos y nos pusimos a... Qué hermoso, qué lindos que eran los tazos. Vimos de generaciones, de los diferentes tipos que había. Muy chévere. Y el otro día vi que en tiendas o ferias de coleccionistas venden un montón. Ujú. Puedes dije, tener una mina de oro ahí guardada. Hijo mío, tu universidad está ahí. Sí, Virgo. El Tamagotchi. Mientras los demás lo dejaban morir a los 3 días, tú estabas pendiente de alimentarlo, limpiarlo, dormirlo y mantenerlo con vida. Virgo convirtió un juguete de bolsillo en una responsabilidad de tiempo completo. Fíjate que los tazos sí jugué, pero nunca tuve un Tamagotchi. ¿Nunca tuviste un Tamagotchi? No. Hasta la historia de Tamagotchi es linda. Libra. Tú eres el Messenger, MSN. Tú no entrabas a Messenger para hablar con todo el mundo. Entrabas a ver si esa persona estaba conectada. Y Tal si cual. estaba, no le voy a escribir, que me escriba él o ella. Libra convirtió conectarse a internet en una novela romántica en el 2007. No había cosa más foca que en el cyber te llegue un beso gigante en toda la pantalla y se da, en El toda la cyber. pantalla. Claro, fue el cyber. Qué buenas épocas eran las del cyber. Yo iba al cyber solo a imprimir. Sí, Cuando me imagino. no tenía impresora, pero de ahí, No, yo sí viví el momento de los... Habían cybers en cada esquina. de que dejabas así. abierta la... No, nunca fui tan la pendejo. Pero sí cuenta encontraba y- un montón de cuentas abiertas. ¿Sabes qué? Sí usé yo las cabinas. Que en los cybers también habían cabinas. Entonces Sí. llamabas y ya, y te cobraban el Era minuto. como que la evolución. Primero fueron cabinas, después ya le metieron cyber, después te vendían películas piratas y ahora por lo general te venden estuches de teléfono. Sí. Te Igual podrías todavía hay gastar unas cybers, entonces. Pero ahora Bueno, sabes no he que visto la que- gente va a los cybers como a hacer Hacer trámites. Exacto, Sí, hacer como que, trámites. Ayúdenme "Señorita, con la deme clave del viendo- SRI". ajá, deme viendo cuánto me dan en el préstamo. Eso es. así. Sí, es verdad. Escorpio. Aquí viene el estafa. Ask.fm. Ujú. Ya, Ask ¿qué hace? FM. Yo tampoco usé, de hecho es de la generación un poquito mayor. Es de tu generación. No, no es de Ask. mi generación, es Sí. de una menor. Entonces es entre la tuya y la Sí, mía. exacto. Porque yo tampoco usé. Ok. Escorpio, tú voluntariamente entraste a una página donde personas anónimas podían preguntarte cualquier cosa. Y encima te gustaba el misterio de no saber quién había preguntado. Porque obviamente Escorpio necesitaba drama. Lo divertido de todo esto es que era como que te enterabas de que alguien terminó con su novio porque empezaba a poner preguntas así. Sí. O sea, lo mismo que ahora en Instagram cuando borran las fotos. Y dices, ya borraron. Ya, En mi generación terminaron. es más de la de WhatsApp, pero sí. Sagitario. Esto sí, hasta video en la universidad, el Harlem Shake. Tú veías un video donde una persona bailaba sola durante unos segundos y pensaba, tengo que hacer esto. Y terminaban 30 adolescentes disfrazados tirándose al piso y haciendo quién sabe qué. Sagitario no necesitaba tener el chiste, necesitaba estar ahí. Ay, qué bueno que era el Harlem Shake. Sí, no. Sí, fue uno de Fue los muy primeros bueno. trends. Sí, O ajá. sea, así nacieron los trends de TikTok que ven ahora con el Harlem Shake. Era y muy aparte, bueno. esto era 2000, ¿qué? 2010, por ahí. No teníamos buena calidad en las cosas. O sea, era No, un no, video qué de va, mala claro. calidad de gente bailando una canción random en un momento random. Con los terroristas. Era muy bueno. Baneado el video.
Capricornio. El planking. Tú estabas dispuesto a convertirte en una tabla humana en cualquier lugar con tal de conseguir la foto perfecta. En una banca, una escalera, una mesa, donde fuera. Capricornio no hacía el ridículo gratis, había que documentarlo. Yo siento que alguna vez sí vi este trend, pero no le ni me puse suena. tanta atención. Acuario. Bueno, aquí hay como que un compendio de varias cosas, ¿no? Porque aparecen los challenges. Exacto, y es eso, los challenge. El hacer un reto. El Cinnamon Challenge, el Ice Bucket Challenge, el Bottle Flip. Si alguien decía, a ver si puedes hacer esto, Acuario ya estaba grabando. Porque claramente la mejor manera de pasar la adolescencia era intentar cosas que nadie había pedido que intentaras. Y aquí como paréntesis a mí me daba full chiste esto de aquí porque, por ejemplo, en el fútbol americano, siempre cuando gana un equipo, le riegan toda la cosa de Gatorade al entrenador. Okay. Entonces después hubo el Ice Bucket Challenge. Sí. Y era como que, pero es lo que... Sí, a ver, el Ice Bucket Challenge nació como una forma de recaudar fondos para alguna razón social, no me acuerdo cuál, y ya bueno, luego todo el mundo lo hacía y no era que todos recaudaban los fondos, solo lo hacían por Solo se tirarse mojaba agua fría y ya. Pero claro, a ver, era cuando empezaban los youtubers y yo me moría por ser youtuber en ese tiempo, entonces tenía un amigo un en Ice la Bucket escuela, Challenge? no hice un Ice Bucket Challenge, pero tenía un amigo en la escuela que tenía su canal de YouTube y nos reuníamos para hacer estos challenge y grabar. Entonces sí hice el Cinnamon Challenge, que era comerte la cuchara de canela, hice el Chubby Bunny, que era comerte malvaviscos y decir Chubby Bunny, pero no podías tragarte, sino tener en la boca, y el que podía tener más malvaviscos en la boca y decir Chubby Bunny, ganaba, básicamente. Ya. ¿Cuál más dice? Bueno, de ahí había más, pero no me acuerdo. Los que más me acuerdo son el Cinnamon y el Chubby Bunny, me encantaba. Bueno, Pisces. Musical.ly. Musical.ly. ¿Qué asco? Tú no hacías playback, tú protagonizabas el videoclip de tu vida. Ponías una canción, mirabas a la cámara y hacías lip sync durante 15 segundos como si estuvieras a punto de ganar un Grammy. Piscis necesitaba vivir su fantasía de estrella pop, aunque fueran las 4 de la tarde en su cuarto. Así yo lo fue. viví en la generación de mi sobrino. Sí, es mi generación. Sí, es full tu Así generación. empezó TikTok. Sí, de hecho, TikTok antes era Musical.ly, solo le cambiaron de nombre a la app. Eran videos cortitos de lip sync. Yo eso no tenía. A ver, es que yo era única y diferente y decía, ay no, qué feo hacer esos videos, qué feo tener Musical.ly, qué feo tener TikTok, qué asco ser TikToker y qué asco Camilo y la música en español y el reggaetón. Esa ¿Qué persona pasó? era No yo. sabemos. Ahora soy una persona chévere que sabe que le puede gustar de todo y no hay problema en que le guste de todo, y ya soy TikToker también. Pero sí, así empezó TikTok, empezó con Musical.ly. Estos han sido algunos de las cosas sociales generacionales de la juventud y la chaviza que han pasado durante los años. La chaviza que han pasado durante los años, ajá. Yo te comentaba fuera de cámaras que preparándonos como para este podcast, me acordé de uno que es viejote. O sea, en tu recuerdo, ¿cuál es como que de estas cosas lo más antiguo que te acuerdes? Chuta, es que... Porque claro, parecería algo de ahora, ¿no? Los Terians y el farmear ahora, pero claro, no es algo que ha existido así toda la vida, pero así de acordarme... No sé, así como... No me acuerdo, así que haya vivido yo. Los que les gustaban Panda, los demos. Los hemos. Ya, pero no los demos, o sea, los demos fans de Panda, porque eran diferentes los fans de Panda. Eso es lo que me acuerdo, así como que a todas las edades les cambiaban por X, que iban por la vida con pantalones a cuadros. Y todo era XO, cuadros de ajedrez por todo lado, o sea, Hecho, mangas. exacto, y de hecho habían, o sea, todo era pandas del animal. Sí, o por sea, supuesto. Eso, y habían estas imágenes que eran así como bien... No sé, caricaturas de corazones rosados y la caricatura de los chicos emos así cogidos de la mano y con frases súper motivacionales. A Panda le uniría Green Day y My Chemical Romance, que era como que el catálogo, por lo menos de los emos que yo conocía de mi generación, el catálogo de ellos. Ajá, sí. No, justo me acordaba de el air guitar. Y me daba full chiste porque ahora ves gente como que haciendo, como que toca una guitarra.
Pero eso fue así como lo que pasa ahora con las batallas de ahora, ¿ya? La gente, y más en los 70 re rockeros, fingían tener una guitarra eléctrica y ser el guitarrista de la banda que te encantaba, pero lo hacías con amor, O sea, pasión en una y batalla de... tal cual, o sea, frente a frente y ¡wow! Así todo locazo. Y me acuerdo porque un profesor mío de arte era músico y era bien alternativo. Y le encantaba, entonces me acuerdo clarito cómo nos enseñó un par de videos. En ese entonces los videos enseñabas en una computadora, porque obviamente no, para el celular no. Y ojo, mi sobrina, paréntesis para que te rías, encontró un teléfono viejo. No mi primero, pero viejo, de tapita y todo. Y le enseño a mi sobrina y me dice, es de juguete, ¿no es cierto? Y yo, no, era de verdad, o sea, era un teléfono. Y me dice, ¿y para qué servía si en la pantalla no puedes ni ver videos? Y yo, ¡oh! Claro, imagínate, era top el teléfono porque hasta tenía pantallita afuera, ¿ya? Y el concepto de un teléfono ha cambiado tanto que ahora la pantalla, si no es para ver videos o contenido multimedia, ya no sirve. Exacto. Sí, a ver, o sea, yo sí tengo recuerdos de los teléfonos de antes. Obviamente tuve los de tapita y los de sin tapita, donde solo podías jugar la de la serpiente y así. Snake, qué bueno que era. Pero sí, Bouncing, obviamente el de la cambiado. bolita, también era una bestia. Bouncing era Justo. muy chévere. Pero ese era ya más nuevo, porque la Sí, serpiente claro. no tenía ni colores. No. Snake no tenía ni colores. Ok, sí, creo que ese es el que más me acuerdo. Ese es el que más te acuerdas tú. A ver, ¿cuáles eran los de tu época? Los que la gente de tu generación hacía. Verás, creo que yo el primero con el que tuve medio acercamiento y contacto eran las batallitas de freestyle. Ya. ¿Ya? De hecho, te traje un videíto. Es que curioso porque en mi generación Mira. también eran las batallas de freestyle. Yo me acuerdo haber ido, ponte, a la Casa de la Cultura, Ujú. a un encuentro de freestyle y de rapeo. Entonces era lo máximo porque se iban intercambiando, hacían breakdance, después salían y entraban El dos manes a rapear. breakdance. Es que claro, parte del freestyle era Ujú. el breakdance, full de mi generación. Además, había algo que, te soy sincero ya, a mí me parecía chévere porque no es fácil, o sea, tenías que entrenar para poder hacer breakdance. Venía de una cultura un poco más viejita la mía, o sea, era de los mayores a mí. A mí me tocó como que ya evolucionada a su máxima expresión. Y veías en cosas como El Príncipe del Rap, que ya existía esta cosa del freestyle y la calle y la gorrita para poder pegarte 360 grados. En Malcolm hay un montón de referencias al breakdance. Claro, eso es muy de tu generación. Exacto, es full de mi generación. Claro, pero y los mayores que decían como que ¿qué hacen estos niños dándose vueltas en el piso? Sí, además te decía, parece trompo loco ya, ¿qué le pasa? ¿No le duele la cabeza estar girando en la cabeza todo el tiempo? Ajá. En Los Simpson igual hay un montón de referencias al breakdance. Y me parece que fue, aparte de todos esos, a mí personalmente el que me parece más establecido, como que con más tendencias de deporte, o sea, de algo serio, y no solo un movimiento de moda de ese rato. Ujú. Si hubieras tenido las aptitudes para hacer esto, ¿hubieras participado de una batalla de freestyle breakdance? O sea, hay par de pasos que aprendí a hacer. Claro, A ver. no me pidas que lo A haga ver, ahorita, digo. pero después en la universidad hice capoeira. Entonces muchos de estos pasos son súper parecidos a la capoeira. Esos giros en la cabeza nunca pude, siempre me dolió la cabeza hacer los giros. Pero el salto que cambias de mano hacia atrás del uno al otro, podía hacerlo. Ya. Por eso te digo que para mí era chévere porque aprendías cositas en los recreos y cosas de ese tipo. Y sea lo que sea, te dejaban algo de flexibilidad y movilidad, ¿ya? O sea, me parece difícil. Ok. A ver, yo también puse las batallas de freestyle, pero en mis épocas ya no era con breakdance. O Ya. sea, solamente te ponían como que el beat y de ahí había... No, pero no era ese beat, era Ya. el beat del freestyle de ahora, Ah, que ya. es como más lento. Ya. Y nada, habían ahí dos compañeritos en el recreo que se ponían a hablar rimando, raro.
la verdad a mí eso sí me parecía raro y era como que... Sí, la parte del rap y la tiradera nunca me encantó. Además, la tiradera sí siento que ha tenido muchas evoluciones, ¿no? Hasta el punto de llegar a algo más parecido a Bad Bunny que al rap con el que yo crecí. O sea, a ver, yo sí admiro mucho como esa capacidad de que te salgan las palabras de ese rato y puedas rimar ese rato y todo, independientemente de cualquier otra cosa. Eso me parece muy cool. Pero sí, no es para mí el ver una batalla de freestyle o algo por el estilo. ¿Sabes cuándo para mi generación tuvo como que un punto súper alto ese tipo de freestyle? Después de que se estrenó 8 Miles de Eminem. Ya. Porque hay una batalla de freestyle entre Eminem y el otro. Brutal, ¿ya? Entonces todo el mundo quería rapear como Eminem siendo... Ok. Y siento que sabes que en el español no funciona igual. Y es parte de que no me haya gustado tanto. Puede ser. A ver, es que claro, de ahí... No sé muy bien cómo es la historia del freestyle ahorita, claramente. Pero, claro, luego ya empezaron como que estas batallas en mi generación, como estas de gallos y un super evento que hacen como una vez al año con un montón de freestyleros famosos. Nunca he visto. Sí, es algo así, es como... Algo con gallos tiene que ver. Entonces, claro, mis amigos del colegio estaban como re fanáticos de esas cosas. Me acuerdo hasta una vez que a algún lado salimos así tarde, como, no sé, a un Playland Park, a comer, alguna cosa. Y mientras esperábamos que lleguen a vernos, estábamos parados afuera de un restaurante de pollo brosterizado que hay grandote ahí en la Tacunga. Y mis amigos se pusieron a hacer su batalla de freestyle ahí en la vereda y yo... Por suerte me fueron a ver rápido. Pero sí, okay. Sí, no era para mí, pero era de mi generación también. Sí, a mí me gusta, ya tengo más el lado del breakdance, que hasta par de presentaciones en la Casa de la Cultura, se veía chévere, era bien organizadito en la Casa de la Cultura. Pero... Es que claro, ahí ya es como aceptado como cultura, porque tienes expresiones artísticas, tienes baile, claro, sí, toda la razón. ¿Sabes cuál es otro? Que te vas a retorcer, así. Sí, probablemente. Los roast yourself. Entonces, en TikTok, en YouTube, cuando fue este pic de los youtubers, empezaron a sacar canciones con los comentarios malos que les hacían. Un roast yourself challenge. Entonces, en mi generación era muy cool saberte todos los roasts de los youtubers. Y el que más se sabía era el más cool. Entonces, claro, y ahí también fue cuando los youtubers empezaron a hacerse cantantes, porque ya sacaban su roast, veía que les iban bien y empezaban a hacer ya canciones normales. Entonces, un roast yourself tenía los comentarios malos, los comentarios de los haters. Podía ser con un ritmo original, pero también podía ser con una canción que ya exista cambiada la letra. Ya. Y... ¿Te acuerdas alguno? Por supuesto, yo era de las más cool porque me sabía todo. Ya, porfa, porque nunca... de eso sí me acabas... ¿En serio? No, para nada. Ya te digo que esa parte de YouTube, más bien yo... Skip. Odiaba esa parte de YouTube. Entonces, más bien, a ver. Verás, me sabía muchos, verás. Me sabía el de Calle y Poché, que era como... Son dos youtubers colombianos. Yeah. Que son novias hace un montón de tiempo, pero les han funado muchas veces. Sí sabes que es una funa, ¿verdad? Les han cancelado muchas veces porque dicen que su relación es de mentira. Pero ellas dicen que no, y que son novias. Y bueno, yo también pienso que es de mentira, la verdad. Pero me caen bien. Y suena... somos gomelas millonarias y un poco descerebradas, ya sé. Igual nos ves y aún nos sigues financiando los caprichos de un bolso Chanel. Tú, no te callas, boa. Poche nunca me deja hablar. Tú, quítate ese highlight, que ciega me vas a dejar. Es un mundo de YouTube que en mi vida conocí, que no lo viví, no lo experimenté, entonces me acaba de quedar así como que... El de, esta es la cejona de YouTube, que soy fea pero tengo actitud. Dices que saliste en la revista tú, dime cómo hiciste con tan poquitos views. Esa era de la Mafe Méndez. Qué denso, ok. Y todos los youtubers como grandes hicieron su roast en algún momento, entonces... Interesante, luego ya empezaron a hacerse cantantes, como te digo, y también era muy cool saberse las canciones de Sofía Castro con Ami Rodríguez. Deberías preguntarle a tu sobrina, ella debe saberse. No era muy fan de YouTube, por suerte en esa época creció conmigo, entonces tenía otras influencias. Yo crecí con mi hermano y aún así me sé los roasts de los youtubers. Verás, justo el otro día me enseñó un par de videos, ella de 5 o 6 años.
explicándole a sus abuelos paternos, o sea, de mi lado es materno, todo Harry Potter. Tal cual, o sea, en un patio. Yo también podía hacer eso porque a mí me encantaba Harry Potter. Ella veía conmigo Harry Potter desde los 4 o 5 años, entonces está literal, todavía ni siquiera habla bien y les está explicando todo sentado ahí en el patio de comidas. Me reí mucho con eso, es muy, muy, muy lindo. Ok, sí, entonces estaban los Rose Yourself. ¿Tienes otro de tu generación? Sí, ya hablaste un poco de los emos, pero para mí la parte más fuerte de esa época fue el encuentro entre emos y punkeros. Ok. ¿Ya? Aquí creo que se vivió un poco menos, pero nosotros ya vivíamos un millón de influencias de México. En México claro. Se citaron, literal, a darse de puñetes en una plaza, ¿ya? Y aquí yo tenía un montón de amigos de un colegio que eran punkeros, yo un montón de amigos del otro colegio que eran emos. Ok. Se encontraron un montón de veces y de verdad que no se llevaban bien, ¿ya? Y era chistoso para mí desde afuera verles a los emos pasar de esto todo triste, emo, cortándose las venas, a querer darse puñetes con los punkeros. Ok, pero ¿cuál era su diferencia? ¿Por qué se peleaban? A ver, en teoría parten como que de una misma raíz musical, ¿ya? Ok. Pero los punkeros decían, no, o sea, nosotros sí somos los malotes y los duros. Y los emos, con la misma raíz, eso una herejía para los punkeros, decían, no, nosotros también somos de esa misma vertiente. Entonces, había como que un choque de origen, ¿ya? Ya. Unos decían, nosotros sí somos, entre comillas, rockeros, y los otros decían, no, nosotros no creemos que ustedes sean rockeros. Entonces, se sacaban la madre entre ellos. Porque no querían que sean rockeros. Porque no querían que sean de la misma vertiente. Así como la guerra en Medio Oriente. Pero en vez de ser religión, es música. Tal cual. Ok. Media rara la comparación. Es que en Medio Oriente los dos parten de la misma religión. Los unidos dicen que sí son y los otros dicen que no son. Pero es que no se me hace muy respetuoso comparar la guerra con eso. Verás, para que te hagas una idea, tú ibas a la Plaza de las Américas en esa época. Y si por mala suerte un grupo de emos y un grupo de punkeros fueron a la plaza a la misma hora, veías como la seguridad de la Plaza de las Américas terminaba llevándose a los grupos. Ya. O sea, encontrarse en el mismo lugar, negado. Ya. Eso significaba que, por ejemplo, fiestas de Quito, que ya no es lo que era antes, fiestas de Quito te encontrabas con todo mundo afuera de la plaza de toros. Se encontraban grupos, ¿ya? Y se armaban unas. Tú veías los domingos en la televisión o día a día. Se encontraron grupos de jóvenes conocidos como emos contra un grupo de otros jóvenes conocidos como punkeros y la policía tuvo que intervenir. Entonces veías a los emos con el cerquillo hasta acá, así todo vestidos, llevándose la policía así a la patrulla. O sea, a los papás les pedimos por favor que tengan más control sobre sus hijos. O sea, pero se me hace raro como... ¿Por qué no encontraban la mediación de, ya, nosotros somos rockeros, pero rockeros pop, y ustedes son rockeros? O sea, no es que no encontraban la mediación, tú puedes categorizarlos así, pero a los punkeros, que son mucho más anarquistas y extremos, lo otro era demasiado vainilla y fresa como para convivir en la misma raíz, ¿ya? Entonces... Yo no fui de ninguno de los dos grupos, entonces te digo de cuál eras? Lo que se veía desde afuera, así. Ya. Y claro, me acuerdo clarito, te diría que era de las peleas como que de jóvenes que más relevancia tuvo hasta en noticias, Ya. Ok, interesante. Verás, yo te tengo otro, que ya hablamos de este en el horóscopo, que es Musical.ly, que fue el inicio de TikTok. Bueno, entre Musical.ly y Vine como que marcaron esta tendencia de videos cortitos, por ahí con algo de bromas, chistes y así. Pero lo de Musical.ly era muy interesante y muy chistoso porque ya les tenías a los estudiantes en los recreos, no jugando fútbol, no jugando básquet, no chismeando con tus amigas, sino con el celular así haciendo Musical.lys. Y aparte eran unos movimientos como súper chistosos porque no era que te grababas así, sino que tenías transiciones y era como que hacías el lip sync y regresabas a ver y luego el celular estaba por acá y luego... O sea...
Bien raro, bien raro. Yo creo que ahí fue cuando los colegios empezaron a prohibir los celulares y te quitaban el celular en el recreo. De hecho, no, verás, cuando empiezan a salir los celulares, salen prohibidos en los colegios. Ya, si te veían con celular, te quitaban. Cuando yo llego a sexto curso, más o menos, de hecho, par de generaciones menores a mí, Ya. empieza a ser normal y te dejan empezar a utilizar o tener el teléfono por cuestiones hasta de seguridad y comunicación Ajá. con los papás. Sí, después, ya cuando el teléfono empieza a transformarse como que en toda esta cosa multimedia que tiene tu atención todo el tiempo, es que vuelven como que a intentar prohibirlo y controlarlo. Y ahora otra vez están volviendo a utilizarlo para todo por el ChatGPT, porque es una herramienta de aprendizaje. Y sí, yo sí veo que ahora ya los que estudiaban en mi colegio les dejan usar el celular, pero como si fuera el lápiz. Claro, o sea, para mí no, de hecho, yo te contaba una vez, nosotros copiábamos y mandábamos las cosas en los exámenes por Bluetooth. Claro. Ya. Entonces, el uno sentado aquí, el otro en la clase de al lado, tenías que estar súper pegado en la pared y te mandabas la foto del examen por Bluetooth. Entonces, sí, claro, además era bastante vetado, no había internet en los teléfonos. Entonces, también Claro, era eran un poco teléfonos más... de teclitas, o sea, Sí. yo me acuerdo que en mi colegio obviamente no nos dejaban, no sé si ya les contesto, creo que no nos dejaban usar celular en los recreos, ni nunca. Y bueno, tengo dos historias muy buenas. La una, que mi amiga estábamos en el recreo con mis 3 amigas y una de mis amigas estaba usando el celular. Y vi que se acercaba a lo lejos de un profesor, entonces le dije, oye, el celular. Y su reacción fue tan inmediata que se metió el celular en la falda. O sea, como que por aquí se metió. No y estaba cayó. así entre las piernas, no, porque Ah, estábamos ya. sentadas. Y el profesor le dice, señorita, yo le vi con el celular, deme el celular. Y mi amiga, no, profe, no tengo el celular. Señorita, no, profe, no tengo. A ver, párese. Y mi amiga se para con las manos así y así. Y le dice, ¿y por qué tiene las manos ahí? Y mi amiga como que, no, ¿a usted qué le importa, no? Y ya, pues no le quitó el celular, pero se paró así. Y ya, mi segunda historia, que es más divertida. Yo quería ir al concierto de Bruno Mars. Me moría por ir al concierto de Bruno Mars. Y como ya era grande, ya estaba en décimo, tenía unos 13, 14 años. Estaba en la página refrescando para comprarme las entradas. Y aparte ya tenía un celular de táctil, ajá. Y estaba refrescando y estaba en inglés. Y entonces viene el profe de inglés. No miento, estaba así. Y nos habían puesto un trabajo que yo ya había terminado. Entonces, como ya terminé, estaba así en el celular. Y siento que me hacen así de atrás. Y les digo, espérate un rato. Dice, y así, me vuelven a hacer. Y yo, ¿qué te esperes? Te estoy diciendo. Y viene un compañero y me dice, Diana, es el profe. Y yo le regreso a ver así, le digo, teacher, ¿qué pasó? Y ya me quitó el celular. Como 2, 3 días. Sí, era un caso porque tenían que ir en mi generación, tenían que ir tus papás Claro, para que tenía te que ir mi entreguen papá. el Bueno, celular. en mi caso ese profe justo era conocido de mi papá, entonces me entregó a mí misma, pero después de 2 días me dijo como que toma, Dianita, y yo. Cachas, ahorita que te quiten el celular 2, 3 días sería impensable, Claro, o sea, imagínate. te mueres, creo. Ajá, claro, obviamente. Sí. Sí, también tenía una profesora de filosofía que me odiaba y siempre me quitaba el celular, pero siempre, y tenía que estar todo el día buscándole para que me devuelva. Me odiaba esa señora. Bueno, ¿tienes otra de tu generación? Sí, pero cuéntales un segundo, déjame ver una cosa técnica. Ok, a ver, yo les cuento que puse en nuestras redes sociales de Ventana Geek y también en las mías que nos... Ahí se cruzó el geek por la cámara, muy bien. Que nos cuenten cuáles eran las batallas de farmear ahora de su época. Y aquí me dijeron algo muy interesante que ya le vamos a decir al geek más lueguito, pero son las batallas, no batallas, el tuning de los carros, que también creo que es de la época del Feli o de un poquito más grandes que él. Que, a ver, claro, yo me acuerdo que veía programas en la televisión o que por ahí me enteraba de algo porque, no sé, la gente en el barrio salía con sus carros tuneados, pero justo era hacerle estas modificaciones a tu carro y el que tenía el carro más cool y les pegaban que llamitas en las puertas y que las llantas verdes y que la puerta no se abra así sino para arriba y que ya volvió el geek, ahí está regresando. Entonces se me hace otra
otra forma chistosa de batallas de Aura, porque aparte se gastaban mucho dinero en eso. Y no sé si a la larga servía mucho o no. Ahí estamos, ahí volvió el Feli. Les estaba contando Listo. que les pedí a nuestros fans que nos digan cuál era el equivalente a las batallas de Aura de su época. Ok. Y nos dijeron que el tuning de carros. Que Sí. eras muy cool si tu carro era el más tuneado, así como que el verde fosforescente con llamas en las puertas. Fue la época de Rápidos y Furiosos. Ok. Entonces, sí fue como que un círculo bien bonito porque tenías Rápidos y Furiosos. Ujú. Para consola salió un juego que se llamaba Need for Speed Underground, Ok. que igual te dejaba tunear, te dejaba poner nitro, nos. Tenías todo lo que era neón, entonces tú ibas modificando, no querías que las flamas sean rojas, les ponías flamas verdes. Ujú. Además de que la verdad, el 1 y el 2 eran unos juegazos. Entonces, en esa época es la que te conté que en las Shiris hacían piques. Ujú. Con un amigo de mi hermana, yo fui unos 3, 4 piques en un Honda Civic, nos fue muy bien. Y era la verdad chévere. Ya. Pero, ¿cómo ponerlo? Siento que nuestra economía como país todavía Exacto. no estaba en un punto para que eso deje de verse tan como meme. Y por eso es que es un meme, sí, o sea. pero la parte de verdad de eso atrás del meme era una máquina. O sea, Pero esa no llegó tanto acá. no como para ejercer la profesión, ¿entiendes? profesión del Exacto. ya. Pero sí como para vivirlo en lo que te digo. O sea, tenías las películas, tenías Pimp My Ride, Enchúlame la Máquina de MTV, que era una bestia. Ujú. Tenías Need for Speed, el juego. Entonces, en otras formas de vivirlo, sí era una bestia y sí se vivió un montón. Ok. Claro que todavía te queda, ¿no? Ahora como que el taxi que te abre la puerta y todo adentro es neón, así verde, Ajá. focazo y es como que... Claro, tú estás así normal y escuchas en la calle un... Vum, 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 Claro. Y pasa un Corsa. Exacto, Sí, sí. sí. Y a ver, también, yo creo que esto ya no hacen, pero a ver, yo crecí en una ciudad chiquita, Ujú. porque si digo pueblito me hablo, en una ciudad chiquita. Y en las fiestas había un evento específico de las fiestas que era Expo Tuning. Claro. Entonces ahí veías todos los carros de los ciudadanos tuneados. Es que ya, por ejemplo, en los Expo Tuning, sí veías los que le habían metido billete. Pero date cuenta que es el Expo Tuning de una ciudad Sí, chiquita. claro, no, te digo, acá teníamos Ponte Semexpo, tenía unos Expo Tuning gigantes. Entonces veías, por ejemplo, en esa época, un carro, un rodeo, Ujú. que cuando se abría la puerta, literal, o sea, salía una cosa así de sonido. Ujú. ¿Ya? Yo vi uno en la Shiris que tenía una pecera atrás. Ya. ¿Ya? Entonces sí veías cosas así rarazas. Y obviamente, como el core de todo esto es, los adultos decían, ¿por qué le haces eso al carro, bro? Sí, obvio. Qué peligro que estén haciendo piques de estos Pero- adolescentes. Sabes que no era tan de adolescentes. Por eso te digo, era una generación Más arriba que la tuya. por lo menos 5 años. Ajá, por Entonces eso ya les dije tenían al algo de plata. Ajá. No eran tan jovencitos, o sea, sería más o menos mi generación ahorita. Como 30 y tantos. Sí, 35 más o menos era como que el promedio de los que veías manejando. Porque tenías que tener carro, tenías que tener plata para enchular tu máquina Ajá. y como que el permiso para salir las noches. Entonces, También. lo que sí era súper chistoso era que tú veías los carros parqueados en la Shiris con todas las puertas abiertas, incluida la cajuela, y había una fiesta cada 3 parqueaderos. Entonces la música se mezclaba, tú veías la gente arrimada a los carros, tomando, Muy rápidos y bailando. furiosos de su parte. Sí, tomando, bailando. Conocías un montón de personas ahí. Un montón, o sea, Hablas era como círculo si supieras social. mucho de eso. ¿Sí viviste mucho de eso? Sí, sí viví eso. De este sí fuiste parte. Sí, de esta sí parte sí me gustaba y sí era chévere. Ya, muy bien. Otra que me dijeron fue los grupos de Facebook. Pero a ver, no el grupo donde pone... A vender las cosas. ¿no? Exacto, no, ni donde ni donde te unes para enterarte de noticias geeks, sino como que o sea, los adultos decían esto es una pandilla, porque son un montón de guambres que tienen un grupo en Facebook con un nombre así tipo los... No sé, un nombre en inglés que sea como cool. Es que no quiero decir el verdadero que había porque me da miedo. Los...
no sé, dime los aliens, así. ¿Ya? Y eran como que un montón de jóvenes que tenían un grupo de Facebook y subían la foto de quién es la más guapa y quién es la reina del grupo y quién es... Lo más parecido que te podría decir era, por ejemplo, la de solteras de la U. Claro. Ya, sí. Fue el inicio de eso. Eso, exacto. Porque se creaba así como que en el barrio, entre Sí. los compañeros del colegio y así, y claro. Claro, o sea, lo que yo me acuerdo era los que tenían que ver con la U. Entonces era, por ejemplo, la más guapa de la UDLA. Claro, o sea, en mi generación, que fue recién, había como que el crush es Udla. Exacto. Ya, pero Ese eso ya era es el antes. pulido. Claro, antes era pandilla, o sea, Ya, antes ok. era, y salían a la calle, igual en los carros tuning y cosas así. Y había el grupo de guapos, guapas, Quito. Y subían fotos Sí. de la chica y como que le Sí. dabas like y así. Sí. Ahí empezó el TikTok haz lo tuyo, porque así encontrabas a la chica que te gustó en tal lado. Subían la foto y es como que, sí, estudia ni sé qué medicina en la San Pancho, sí. Ya, pero, o sea, esa es la versión sana. Porque Me había imagino. una versión no insana. ¿Y qué hacía la versión insana? Es que no sé, porque yo era chiquita, pero Ya. yo me acuerdo que mis papás decían como que ya están en la calle estos guambras de los aliens tomando y O no sea, sé qué. digamos que era como que la nueva forma de conexión de una pandilla. Exacto. Ya, ok. Pero juvenil. Claro. Como que haces graffiti. Los y Rocket cosas Power. así. Exacto, los Rocket Power. Ya están en la calle estos. Y que Qué dicen goce, que no, la no. hija de la vecina ha sido parte de los Rocket Powers. Y qué pecado. y No así. sé qué tan fuerte haya sido eso aquí en Quito. Puede ser. Exacto, no sé. Sí había como que grupos, pero creo que eran un poco más temáticos, ¿me entiendes? Ya. Se reunían, por ejemplo, coleccionistas, se reunían de motos. Ya. Y fue, por ejemplo, para los grupos de motos fue súper grande porque era una forma de organizar los rides que se pegan, que has visto que van caravanas, ya, era mucho más fácil ya cuando habían este tipo de grupos. Y claro, habían cerrados y tenía que invitarte a alguien conocido para entrar y todo. Ajá, Ujú. y bueno, también he conversado con varias personas como de Ambato, de Salcedo, de La Tacunga, y también habían como que estos grupos de Facebook donde te ponían y decían como que sí, puedes aceptarle, y te metían al grupo Sí, de Facebook. eso sí, lo de que tenías que tener un conocido como que para que te acepten, sí, era un goce, ¿no? Porque... Ajá, y era como que ya era conocido que este grupo era de los más guapos, entonces tenías que pertenecer a ese y así. Sí, sí. La verdad es que, bueno, Grupos de todavía hay grupos de Facebook, ya no se ocupan igual, ahora es ventas, Quito, no estafa y cosas así. Estafa. Exacto. O sea, yo los que veía desde la cuenta que tengo, que es como para promocionar cosas y vender cosas, era los geeks, que era donde les subía ahí capítulos del Ujú. podcast para que vean, pero de ahí no lo sé. A ver, empezaron también... El primero que tú hayas sentido que fuiste parte. Es que yo no he sido parte de nada. No, si hasta te pusiste a cantarlos. Oh, los Rose Yourself. Esos fueron el primero. No sé si el primero. Es que, a ver, creo que así como de estos grupos, actividades, Ajá. sí. Porque, a ver, de ahí también te podría decir, era súper fan de Violeta y me sabía todas las canciones de Violeta y los bailes de Violeta y estaba en el club de fans de Violeta. Pero no creo que eso sea mucho de lo que estamos hablando Sí, no, hoy. no tampoco, porque, o sea, ponte, la lucha libre en mi generación era gigante. Por ya. supuesto. Era gigante. Yo me acuerdo que mi hermano venía a Quito a ver la lucha libre. Ya, la Con- primera vez que vinieron acá al Coliseo Rimiañahui, yo fui con mi mejor amigo. Fue una cosa, pero gigante, o sea, las filas, la venta de merchandising afuera, Claro, brutal. pero sí siento que eso es como ser fan de algo. Exacto, Ajá. no era como que un movimiento como tal. Yo Sí. te tengo uno que creo que para mí sería de verdad el precursor de las batallas de farmear farmear aura. aura. Ok. Verás. Vimos ¿no es cierto? ¿Viviste el mundo del Tectonic? Del Tectonic. A ver, no viví porque yo era más chiquita. Pero claro que sabía que la gente hacía Tectonic. De hecho, me da mucha risa porque tú sabes que yo soy fan de la cotorrisa. Ajá. Y recién le invitaron a un man que se llama Alex Sosa.
no sé si es Alex, Daniel Sosa. Y el man se hizo famoso porque él subía videos bailando Tectonic y ahora es comediante, pero todo el mundo se le burla porque bailaba por los bailes de Tectonic. Para que te hagas una idea, obviamente, lugar, Plaza de las Américas. En medio de la Plaza de las Américas, con circulito incluido, empezaban. ¿Sabes que en mi época hubo algo parecido que era el shuffle? Que tenía pasos parecidos y se pusieron de moda estos zapatos que tenían luces, que tenían la tira LED, que vendían así tipo en Shea y así. Y con esos y la luz apagada subían videos bailando shuffle. Que según es parecido. Sí es parecido, creo que acá había un poquito más de pasos, la música era más grande, pero ya empezábamos a grabar justo videitos. Claro. Tú les veías afuera, ¿has visto que el Quicentro tiene como que un bulevar en el medio, al frente de las Naciones Unidas? Lleno de gente ahí bailando para los videos. ¿Ya? Y la verdad, es la primera vez que a mí me dio como que cringe este tipo de cosas. Porque era eso, salías en grupo como que de toda tu clase y de repente dos empezaban a bailar y todo así. Vamos al cine. Así. Como cuando mis compañeritos se pusieron a hacer freestyle. Exacto. Y uno así como que, oigan, íbamos al cine. Y esperen, es que los dos van. Y yo. Sí, muy divertido. Era lo máximo. Ahora, la música sí era cool. Sí, o sea, era medio electrónica. Tenía todavía como que algo de urbano, así medio. Exacto, por eso. Sí, pero es que era un cague, o sea, no había cómo. Sí, el Tectonic de mi época era el shuffle. Sí. Y de hecho, conozco gente que todavía hace shufflea. Shuffleando. Yeah, Sí. Pero pues mira, es una expresión de arte. ¿Quién soy yo para juzgar una expresión de arte? En general, ya vas a ver mi opinión sobre farmear aura, pero va más o menos por ahí. Sí, ¿qué te parece si hablamos de farmear aura? ¿Tienes algo más de las épocas pasadas? O ya damos nuestra humilde opinión sobre la época presente. Harlem Shake. El Harlem Shake, sí, que fue parte de estos, no sé si retos, pero era como esto que subías y le tagueabas a alguien para que lo haga después. Sí, y era como que proyectos grandes empezaron a hacerlo. O sea, por ejemplo, había el Harlem Shake de tal película. Entonces era todo el elenco haciendo el baile ahí. Y creo que sí ayudó a que esto como que de los trends se afianza un poco más. Sí, 100%. Porque sí lo hizo como que un poco más. Sí, yo me acuerdo que el primer, o no sé si el primero, pero el que más tengo en la mente fue el de los polinesios. Porque a ver, ahorita los polinesios son 3, pero hubo un momento en el que tenían como que muchos amigos. Y bueno, también habían teams de youtubers, pero eso no era una corriente, solamente hubo una época donde los youtubers hacían teams. Ahora tienen noches de gala. Claro, exacto. Pero bueno, los polinesios eran súper amigos de los chicos de Escabeche, de otro chico que se llamaba Hey Brown, de otro que se llamaba Emmanuel Hook. Les estoy desbloqueando de recuerdos a los de mi generación. Por supuesto. Pero como que era ese video donde estaban sentados en la sala de los polinesios y de la nada empezaban a... Sí, era un callo, porque eso te digo, veías elencos de películas, veías equipos de deportes, entonces sí se volvió como que algo ya no solo de la generación y de los jóvenes, sino como que un poquito más allá. Me acuerdo que hasta en la U tuvimos que hacer uno como universidad, ¿me cachas? Exacto. El Harlem Shake de la UDLA. Qué divertido. Sí. Sí, bueno, sí. ¿Farmeamos ahora? Sí, porque después ya empezaron esto de los challenge de TikTok. Y a ver, ahora, de todo lo que mencionamos anteriormente, La Rosa de Guadalupe tiene capítulo. El de, no cabe duda, hija, eres emo. Oh, exacto. O el de... Es que además tenían como que esto de transformarse mucho en cultura popular. Claro. O sea... 100%. ¿Vamos a hablar de los Terians antes de farmar ahora? ¿O no les metemos en el mismo grupo? O sea, no, definitivamente no están en el mismo grupo, pero sí son una corriente que tú dices, O sea, sí, en esa sí no estoy de acuerdo claramente. O sea, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? Hasta revisar. Pero... Es que creo que la diferencia de los Terians es que se creen algo. Exacto. Todos estos manes de acá es como que es de alguna manera es un tipo juego.
Ajá. ¿Ya? Exacto. El otro es ya meterte con identidad, ¿me entiendes? Con quién soy y... Sí, y aparte como de un animal, porque, o sea, no. Seguirán siendo los más raros, Terry. Sí, seguirán siendo los... Sí, vayan a terapia, ya. Bueno, es mi entonces solución. farmeamos ahora. Farmeamos ahora. Vale, primero para los que no estén en Vamos contexto, a reaccionar a una batalla sí. de farmear. ¿Qué así? Eso fue muy Terian de su parte. Ah, es el 6-7. Ah, ok. 6-7. Y luego el baile de... Eso sí, no sé qué es. Verás, necesito contarte algo muy chistoso porque de hecho un par de veces lo comentamos antes de que se vuelva como que el concepto de farmear aura. Ok. A ti se te hizo chistoso que yo sepa lo que es el aura. Yo te dije que venía de los videojuegos porque todo el tiempo como gamers hemos dicho como que, bueno, farmear es literal, es término de videojuegos. Es generar recursos de alguna manera. Ok. Entonces, hasta los juegos más viejos que tienen este sistema de farmeo, es que tú puedas ir consiguiendo recursos para hacer algo. Ok. ¿Ya? Y Aura, o sea, no sé, tiene mucho que ver con todo este mundo. Y habían personajes que solo cuando ya entraban decíamos, es que la aura de este man es densa. Sí. ¿Ya? A ver, o sea, ahora yo le veo más como desde el lado esotérico. Claro, es que había también el aura en nivel esotérico, pero aquí no tiene nada que ver Claro, ese porque concepto es de como aura. que el aura, que tienes una aura rosa y que eres muy femenina, y el aura Ya, verde, ajá. porque... Ajá. Nada que ver. Para usted, tía, abuelita, primo mayor, no tiene nada que ver con el lado Y esotérico. tampoco con la aura María de Betty. Tampoco Ya. tiene que ver, bueno, estaría bueno que tenga algo que ver, pero no tiene nada que ver. Que por cierto, ya mismo se estrena la temporada 3 de Betty, la historia continúa. Y yo estoy dejando que pasen las temporadas porque me llevan prometiendo que el cuartel se vuelve a unir. Y yo dije, bueno, si Así el cuartel se vuelve a unir, puede ser que lo vea de regreso. No tiene que ver con piedras, talismanes, nada, no tiene nada que ver con eso. Ahora para aquí es como que tu estatus, ¿me entiendes? ¿Qué tan auroso eres? ¿Ya? Es que... O sea, para mí sí tiene medio que ver con el lado esotérico, porque el aura es como lo que irradias, la energía que proyectas. Ya, pero quitándole la energía y dejándole el como que qué tanto tú proyectas. Punto. Entonces, por ejemplo, se empezó a utilizar un montón lo de aura con cómo festejaban los jugadores los goles, por ejemplo. Yeah. Entonces tenías a Messi sentado en el filo, se sacó la camiseta y le enseñó a todo el Bernabéu. Yo voy a hacer un... ¿Ya? Y era, exacto, y era... Que ahora está calvo. Qué aura del man, porque todo el estadio gritándole y el man con la camiseta así, ¿ya? O Bellingham cuando festejaba con las manos abiertas y todo el estadio atrás. Entonces era como que, uff, qué aura del man. Ojalá solo con respirar, No, qué aura. aura- Pero ahora ya no, porque se cortó. Haaland nunca llegó como Sí que a tiene esto de aura. Sí tiene. Sí tiene, pero nunca llegó como que a esta parte. Fue el final de Cristiano y Messi y el inicio de los nuevos. Ok. Ya. Que empezó con esto de los festejos y qué aura de este man. Ya. Entonces, en animes, dibujos y videojuegos siempre has tenido como que qué aura de este personaje. Ya. Y claro, y ahora farmeas aura en una pelea. O sea, mientras más 6-7 haces, más Ya. aura farmeas. Así es. Después, al final tenemos que farmear, pero tu opinión sobre farmear aura. A ver, es que yo he visto muchos que dicen como que, ¿por qué les critican a los jóvenes que farmean ahora cuando podrían estar haciendo cosas mucho peores? Y a ver, es cierto, no tiene nada de malo que estén farmeando ahora. Pero podrían hacer cosas de más provecho. Pero- Podrían farmearse unas clases de historia para no repetir los errores del pasado. Ya, pero lo mismo te podrían haber dicho a ti cuando estabas aprendiendo las canciones de los insultos a los youtubers. Exacto. Por eso te digo, yo no tengo nada en contra de. Yo, de hecho, la verdad es que les defiendo. Para mí, estas expresiones de los jóvenes, todos, y con lo que empezamos al principio, todas estas cosas han dado cringe a los mayores de esa generación y a los menores. O sea, tienes que, porque es algo muy de nicho de esa generación en específico. Entonces, para esta generación que tienen
El random viene, por ejemplo, en los videojuegos porque tú escoges las cosas al azar. Un arma, una pista, O sea, un skin. random es de mi generación, de hecho. Y yo cuando estaba en el colegio era random todo. Claro, pero el origen como que del término y por qué se populariza es porque dentro de los videojuegos ocupas muchas cosas en modo random, ¿ya? Así como la palabra farmear viene de generar recursos. Entonces es muy de ellos que, por decirlo así, la segunda aplicación que más ocupan en el celular es Fortnite. ¿Ya? Entonces... Tu skin. Exacto. El concepto ponte de skin. Qué buen skin. Nosotros decimos el outfit. Ellos te van a decir... O sea, es que ellos se refieren al skin como de... Es que con ese skin cualquiera es porque eres guapo, eres lindo, eres tu skin. Ya, pero es que skin es la vestimenta que tú le pones al personaje. Entonces, si me entiendes, el derivar es muy de ellos. Por eso el resto de generaciones nos parece raro, te da cringe. Pero yo les apoyo, o sea... El cringe no existe. Si viví que bailen Tectonic, si viví que entremos... Pero es que hasta en ese caso sí es como medio un retroceso, porque de... ¿Cómo era lo que te das vueltas en el piso? Del breakdance. Del breakdance al Tectonic. A farmear ahora. O sea, sí es como que antes te dabas vueltas en el piso, luego sí hacías como más movimientos así, y ahora... Pero es que para mí, si te das cuenta, tiene que ver mucho con el tipo de influencia que tenía esa generación. Esas dos, la música era lo que más se consumía, la música era forma de expresión, la música era el día a día, lo que hablábamos una vez en los 90s, el tener que llevar CDs y un Discman para poder disfrutar de tu música, hacía que sea muy específico de, ¿ya? Esto tiene que ver mucho con los videojuegos, o sea, el que sea una batalla, ¿ya? ¿Dónde farmeas? ¿Dónde farmeas? Ahora. Ahora. Es porque esta generación tiene mucho de dónde sacar esa inspiración, por así decirlo. Entonces, sí, o sea, pudo ser peor. Con la influencia que tienen, pudo ser peor. Por lo menos no hay violencia. De hecho, por eso es como que vean. Sí, a eso me refiero, ¿ya? De ley esto va a evolucionar a algo más. Y de hecho, lo que yo te iba a decir es que estas cosas cuando se vuelven virales y... O sea, no sé si... Porque antes no es que te volvías viral porque no habían redes, pero cuando se normalizan o ya se busca sacar como un rédito de esto, es cuando mueren. Sí. Y ahorita ya he visto que varios influencers están participando en batallas de aura, de farmear aura. Y yo siento que ahí es cuando dices como que ya, hasta aquí. Aquí queda la batalla de farmear aura. Sí, y haces eventos y generas personajes a través de esto, o sea, como que esto... Sí, por eso digo, para mí esto evolucionará en algo más. Sí. ¿Ya? Porque además, o sea, siento que todavía el concepto es bien simple. Ajá. Entonces, sí siento que va a tener una evolución más allá de solo movimientos así. ¿Entiendes? Sí, ya vi que Kuno y Jair Fernández habían estado en una batalla de farmear aura. Ganó Kuno. Les cuento, les informo, noticia del día. Pero sí, yo siento que ahí es cuando dices como que no, déjales a los que quieren hacer eso que hagan eso. O sea, no tienes por qué meterle influencers. Sí, y tampoco como generaciones externas tienes por qué meterte. ¿Entiendes? Déjalos vivir. Si se sienten aurosos por hacer 3, 4 señas. Nadie es como, bro, déjales. Sí, van a crecer, van a regresar a ver atrás y se van a reír. No, qué cringe. Exacto, es que pasa, ¿me entiendes? Como hablábamos un día, ¿y dónde están los emos? Son doctores, son abogados, son periodistas, y de repente han de escuchar Panda en una noche de tristeza y han de recordar sus momentos de emo, o sea. Sí, así es, exactamente. Ahora sí, farméate ahora para terminar este capítulo. Creo que lo más parecido que podría hacer es bailar Tectonic, ¿no? Baila Tectonic. No voy a estar ahí. ¿Cuántos likes para que el Feli baile Tectonic? No, tenemos que hacer una batalla de farmeo de aura para que el video suba de views. 6-7. ¿Han visto que la presidenta de México, la Claudia Sheinbaum, siempre les hace hacer 6-7 a los niños? Y ellos re felices haciendo su 6-7. Y dice, pero vamos a hacerlo en español. Entonces, 6-7. 2-3. 2-3. 2-3. ¿Ninguno más? Ninguno más.
Nos vemos. No es así, ese es malo. Ah, este es malo. Claro. Este es bueno. Este es bueno. Es como, mira una vez mi primo me explicó Mira por mi qué hacen barbilla. esto, pero tiene una palabra. Tiene como que está definida tu barbilla, Claro. tiene una palabra Ah. específica que usan los jóvenes de hoy en día. Está No me querizado. acuerdo. No me acuerdo. Y no sé si me responde ahorita para preguntarle. Claro, pero... sí, se supone que te venden el caucho para que mastiques y esto se ponga definido, ¿no? Sí, pero tiene un nombre esto. Que nos comenten los Bueno, jóvenes de hoy en Chavisa, día. comenten cómo se llama eso, si ustedes farmean aura, que sienten que vaya después del farmeo de aura, porque va a evolucionar algo, llegaremos. Y sabes, solo como paréntesis final, algo que sí me ha llamado la atención es que siento que de este tipo de cosas es el primero grande que ha dejado la música de lado. O sea, que no tiene que ver con la música, que no hay Sí, influencia porque- musical, que... Sí, no. ¿Me O sea, el entiendes? que teníamos estaba sin audio, entonces no sé. Pero según lo que he escuchado, como que tiene la misma base del freestyle de ahorita. No sé cuál es el freestyle de verdad, pero te digo, no tiene influencia, no es que los pasos tienen que ver con la música, no es que lo haces al ritmo de la música, o sea, tranquilamente como vieron funciona musicalmente, Espérame, déjame... que es algo que realmente en los otros no, yo en los que he visto no es que tengan una misma canción. No, pero tienen como este tipo de canciones, verás. No escuchan la... Publicidad no pagada Publicidad dentro no del pagada. canal, justo de esa publicidad que hablábamos en YouTube que se ha vuelto tan intrusiva. Así. No, pero yo sí he visto y he escuchado un montón sin eso. Pero es como el beat del freestyle de ahorita. Lento. Ya, pégate un freestyle. No, creo que definitivamente no lo lograríamos. No lo lograría. Es difícil, ya ven, no es tan Sí, fácil, es así que difícil. Nos vemos, cuídense mucho. hasta la próxima. Farmen Aura. Y ya nos veremos. Y si son de los míos, farmen en sus juegos y tengan aura en las cosas que hacen. Chao. Adiós.